Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal, su rinconcito favorito para todo lo relacionado con esos dramas que nos roban el corazón. Si son como yo, seguramente ya están esperando con ansia saber qué nuevas historias les vamos a traer hoy. Y prepárense porque esta vez nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar, esos romances que nacen en medio del escándalo, esos amores que se esconden, y esas nuevas vidas que comienzan lejos de todo lo conocido. Hoy vamos a hablar de personajes que por una u otra razón, han decidido buscar un nuevo comienzo en lugares lejanos, y como el amor, muchas veces, se convierte en su refugio secreto. Pero antes de empezar, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras telenovelísticas. ¿Listos para el drama? Pues vamos allá. Hoy vamos a explorar 3 series turcas que a su manera, exploran estos temas de huida, amor oculto y búsqueda de un nuevo nido. Cada una con su propio estilo, sus propios giros argumentales y sus personajes inolvidables, pero todas con ese hilo conductor que tanto nos atrae, la esperanza de un nuevo comienzo. Sin embargo, antes de sumergirnos en el análisis de cada una, es importante contextualizar por qué este tema de la huida y el nuevo comienzo resuena tanto en las telenovelas turcas y, por extensión, con nuestra audiencia. Las telenovelas turcas a menudo nos presentan personajes que luchan contra las convenciones sociales, las expectativas familiares y los obstáculos impuestos por el destino. En muchos casos, la huida no es solo física, sino también una búsqueda de libertad individual y de la propia identidad. El amor en este contexto se convierte en un catalizador, una fuerza que impulsa a estos personajes a romper con su pasado y a buscar un futuro mejor, incluso si ese futuro está lejos de su hogar. Esta temática de la búsqueda de un nuevo comienzo, a menudo ligada al amor, tiene raíces profundas en la cultura turca, donde la familia y la tradición juegan un papel muy importante. Ver a estos personajes desafiar estas estructuras y buscar su propio camino resulta muy atractivo para la audiencia, ya que proyectan nuestras propias aspiraciones y deseos de superación. Empecemos con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en una huida a Estados Unidos, sí explora la idea de un personaje que busca refugio y amor en un lugar poco convencional, **Erkencikus**. Este drama romántico con toques de comedia nos presenta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Su vida da un giro de 180 grados cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad, donde conoce al carismático y enigmático Kandibit, un fotógrafo trotamundos que es el hijo de los dueños de la agencia. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman, y su química en pantalla es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la serie. La elección de estos dos actores con su carisma y atractivo contribuyó enormemente al éxito de la serie, creando una pareja icónica en el mundo de las telenovelas turcas. La trama se centra en la relación que se va construyendo entre Sanem y Can. Al principio su relación es profesional, pero poco a poco la atracción y el amor van surgiendo entre ellos. Sin embargo, su camino no es fácil. Hay malentendidos, celos, intrigas familiares y un montón de obstáculos que ponen a prueba su amor. Y aquí es donde vemos un guiño a nuestro tema de hoy. Can, huyendo de su pasado y de las expectativas familiares, ha pasado gran parte de su vida viajando por el mundo, buscando una especie de refugio en la aventura. Su espíritu aventurero y su rechazo a las convenciones sociales son una manifestación de su deseo de escapar de las presiones familiares y de encontrar su propio camino. En cierto modo, su relación con Sanem se convierte en un nuevo nido, un nuevo lugar donde echar raíces. La serie no se desarrolla principalmente en Estados Unidos, pero el espíritu de buscar un lugar seguro, un nuevo comienzo, está presente en el viaje de Can, y esa búsqueda del amor se convierte en su principal objetivo. Es interesante cómo el amor se convierte en ese refugio ante el caos. Además, la fotografía de la serie es exquisita, con paisajes hermosos que contrastan con el ritmo vertiginoso de la vida en la agencia de publicidad. Los escenarios naturales y las localizaciones urbanas se convierten en un personaje más de la serie, enriqueciendo la narrativa visual. Y un dato curioso, la serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. El éxito de Erkencikus trascendió las fronteras de Turquía, consolidando el alcance global de las telenovelas turcas y el poder de su narrativa. Ahora, vamos a sumergirnos en una historia un poco más dramática y, de manera más directa, relacionada con nuestro título, aunque no se trate de una huida a Estados Unidos per se.
Hablaremos de Zalim Istambul ***. Esta serie, perteneciente al género drama familiar, nos cuenta la historia de la familia Yilmaz, que vive en Antakya y tiene una vida muy humilde. La vida de esta familia da un giro radical cuando son arrastrados al lujoso mundo de la adinerada familia Karakay en Estambul. Los actores principales de esta historia son Fikret Kuşkan, Deniz Gur, Mine Tugay y Sera Kutlubey. La serie contó con un elenco de actores talentosos y experimentados, cuyas actuaciones dieron vida a personajes complejos y llenos de matices. La serie, como su título lo indica, nos muestra una Estambul cruel, donde la ambición, el poder y las intrigas familiares son el pan de cada día. La relación entre los miembros de ambas familias se va complicando, y el amor, por supuesto, juega un papel importante en todo este embrollo. Pero aquí la huida, y el nuevo nido, se ven de manera diferente. No se trata tanto de escapar físicamente a otro lugar, sino más bien de buscar un nuevo comienzo dentro de un entorno hostil. Los personajes buscan refugio en el amor, pero también buscan su propia identidad y un lugar seguro en medio de esta guerra de poder. La lucha por la supervivencia en un ambiente de opulencia y manipulación se convierte en un tema central de la serie. Algunos personajes, ante situaciones insostenibles, toman decisiones que los llevan a un nuevo punto de partida, aunque siempre cargando con las consecuencias de su pasado. Las decisiones impulsivas, los secretos y los lazos familiares rotos hacen de esta serie un torbellino de emociones que mantienen al espectador al borde del asiento. Lo que hace a esta serie tan fascinante es la complejidad de sus personajes, cada uno con sus propias motivaciones y contradicciones. No hay personajes completamente buenos ni completamente malos, lo que refleja la complejidad de la naturaleza humana. Y un detalle curioso, la serie fue muy bien recibida por la audiencia por la forma tan realista en que abordaba temas sociales como la desigualdad y las diferencias culturales. La serie también exploró temas como la lucha de clases, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de desesperación. Finalmente, pero no menos importante, vamos a analizar un caso más en línea con nuestro tema, aunque la historia no se centre completamente en una huida a Estados Unidos, sí explora la idea de empezar de cero, lejos del ojo público y del escrutinio social. Me refiero a la serie ***Menagerim y Ara ***, una adaptación turca de la exitosa serie francesa Dix Pourcent. Esta serie, aunque con un toque de comedia, también tiene sus momentos dramáticos y nos sumerge en el fascinante mundo de las agencias de representación de actores en Estambul. Los actores principales de esta serie son Barfalay, Canan Erguder, Fatih Arman y Asen Erolu. La serie adaptó el formato de la original francesa, conservando su esencia pero adaptándola al contexto turco, lo que resultó en una propuesta fresca y original. La serie nos presenta la vida cotidiana de los agentes y sus relaciones con sus clientes, los famosos actores turcos. Cada episodio nos muestra un nuevo reto, un nuevo problema que los agentes deben resolver. La trama explora las dificultades y los desafíos que enfrentan los actores, pero también nos permite ver la parte humana de estas figuras públicas. Y aquí es donde encontramos un reflejo de nuestro tema. Si bien no hay una huida masiva a Estados Unidos, hay personajes que, por diversas razones, deciden dar un paso al costado y alejarse del foco mediático, buscando un lugar más tranquilo donde empezar de nuevo. El nuevo nido para ellos no es necesariamente físico, sino más bien un nuevo comienzo profesional y personal. El amor, también presente en la serie, se convierte en una especie de refugio, un espacio seguro donde los personajes pueden ser ellos mismos, sin las presiones de la fama. Las relaciones entre los agentes y sus clientes, y entre los propios agentes, se vuelven complejas y llenas de matices, explorando temas como la lealtad, la ambición y el sacrificio. La serie es una mirada entre bastidores al mundo del entretenimiento turco, y muestra cómo incluso las personas más exitosas pueden verse afectadas por el escándalo y la necesidad de un nuevo comienzo. Un dato interesante es que en cada episodio aparecen actores turcos famosos interpretándose a sí mismos, lo que le da un toque muy realista y divertido a la serie. La participación de estas estrellas, en ocasiones parodiándose a sí mismas, le dio un toque de frescura y humor a la serie, conectando con el público y mostrando una faceta más cercana de las celebridades turcas. Y así llegamos al final de este recorrido por 3 series turcas que, a su manera, nos han mostrado historias de huida, amor secreto y búsqueda de un nuevo nido. Hemos visto personajes que por diferentes motivos se han visto obligados a buscar refugio en lugares lejanos, tanto física como emocionalmente, y cómo el amor se convierte en ese faro que los guía en su camino.
Cada una de estas series nos ofrece una perspectiva diferente sobre estos temas, demostrando una vez más la riqueza y la diversidad de las telenovelas turcas. Es importante destacar que el éxito de estas series reside en su capacidad para reflejar las aspiraciones, los miedos y los deseos de su audiencia, creando una conexión emocional profunda. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es inmenso y siempre hay una nueva historia esperando ser descubierta. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuál les ha gustado más. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si hay alguna otra serie que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos, no duden en hacérnoslo saber. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les guste. Y antes de despedirnos, los invito a darle me gusta al vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. También, si lo desean, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y novedades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.